Hola clipetes, hoy tenemos en el Clixel Lab, además encima de la mesa, se ve bien, perfectamente, en dorado, el nuevo MacBook de Apple. ¿Será suficientemente potente? ¿Nos apañaremos con un solo puerto USB? Vamos a verlo. Para hablar de este MacBook tenemos que hablar sin duda alguna del diseño y además de mucho diseño, porque estamos hablando de un cuerpo completamente de aluminio al que ya nos tiene acostumbrados Apple en el resto de los dispositivos, pero que ha cambiado en varias cosas con respecto al resto de los MacBooks. Para empezar, colores. Este color que tengo aquí es el color dorado. Seguirá estando en el color plata del resto de los MacBooks, pero también, además del dorado y el plata, se encontrará en el Space Gray. Un color parecido, no es exactamente igual, pero casi igualito al de los iPhones. Otra de las cosas que destacan en el diseño es lo finito que es. Mide 0,35 centímetros en la parte más finita y 1,31 centímetros en la parte más gruesa. Si lo comparamos con el resto de los MacBooks, por ejemplo con el MacBook Air, lo que tenemos es una diferencia bastante evidente de grosor. Pero no solo de grosor, sino también de tamaño. Estamos con el MacBook Air de 13 pulgadas, ¿eh? Ojo, estos nuevos MacBooks, que además no tienen ningún tipo de apellido, es solo MacBook, es de 12 pulgadas. Y veis que, sin embargo, la diferencia de tamaño es bastante mayor que la de 1 pulgada. ¿Esto por qué es? Bueno, pues en cuanto lo abramos lo vamos a ver muy claramente. Si los ponemos frente a frente, lo que vemos claramente es que en el nuevo MacBook han aprovechado absolutamente todo el espacio de la carcasa. Esto quiere decir que no tenemos ningún borde en el lateral izquierdo ni tampoco en el lateral derecho, como si lo teníamos en el MacBook Air o como si lo seguimos teniendo, porque ojo, que el MacBook Air va a seguir coexistiendo con este MacBook al igual que el MacBook Pro. Así que estaríamos hablando de que Apple va a tener el MacBook Air en 11 y 13 pulgadas, el MacBook, que es este, en 12 pulgadas y el MacBook Pro en 13 y 15 pulgadas. Así que, excepto las 14 pulgadas, pues todas las demás las tienen cubiertas. Además, no sé si lo podréis ver, pero las teclas están un poquito más juntas que en el MacBook Air, son más grandes, de hecho el teclado del MacBook es un teclado estándar de tamaño grandecito y también están más pegadas, sobresalen menos del cuerpo. Con lo cual, como veis, tenemos un teclado perfectamente grande con el que se puede trabajar estupendamente, pero en un tamaño muchísimo más compacto que el que tenemos con el MacBook Air. Además, el trackpad incluye una nueva tecnología que se llama Force Touch. Esta tecnología reconoce el clic fuerte, el clic suave y también el toque. Y sobre toda la superficie del trackpad. Un par de ejemplos rápidos de para qué podría servirnos el Force Touch. Por ejemplo, cuando estamos en una web y tenemos un link, si hacemos clic fuerte, nos aparece un menú contextual en el que tenemos la web para poder añadir directamente a la lista de lectura. Si, por ejemplo, pues entramos en el post. Por cierto, no os perdáis el vídeo de Juan conduciendo el Mustang. ¡Qué envidia! Más malsana, por favor. Y no dejéis también de suscribiros al canal, de darle like, de comentarlo, de compartirlo con vuestros amigos y todas esas cosas. Pero vamos al ejemplo. Si pincho en la palabra Mustang, me aparece en el diccionario lo que significa nombre masculino, caballo salvaje de pequeño tamaño que vive en América del Norte. Y además puedo abrir un diccionario o también en la Wikipedia. Es decir, una información puntual de la palabra sin necesidad de abrir la Wikipedia ni de buscarlo adicionalmente. Esto también nos serviría para ubicaciones. Por ejemplo, el restaurante Triciclo, que a mí me encanta, que está en Madrid. Pues aquí tenemos la dirección. ¿Qué quiero saber exactamente dónde está? Pues lo que hago es un clic fuerte, me selecciona, como veis, la dirección y me abre los mapas donde me está indicando dónde está exactamente el restaurante. En la parte donde se ubica el teclado y el trackpad vemos que también tenemos el altavoz que se sitúa en la parte superior. No está en la parte trasera, al igual que tampoco tenemos una ventilación como sí que tenemos en el resto de los dispositivos. ¿Y por qué? Pues porque tiene por dentro un procesador Intel Core M, un Intel Core Mobile, vamos, un procesador que no necesita de ventilación porque se calienta muy poco, con lo cual pueden hacer dispositivos más finitos,
como estáis viendo aquí, y por lo tanto también consume menos energía. Esas son dos de las ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Pues que resulta que no es tan potente como otros procesadores de Intel. En términos prácticos, si yo edito un vídeo, que lo he hecho, de 700 megas en un MacBook Air de finales de 2011, el tiempo de renderizado es solo un pelín superior que en este MacBook, lo que significa que el rendimiento en ese tipo de procesos pues está cerca más de esos procesadores que de los procesadores de 2014-2015. Así que si eres un profesional del vídeo o manejas mucha información fotográfica, por ejemplo en archivos RAW, pues hay mejores opciones para que puedas trabajar de una manera más fluida. Por otro lado, si lo que más valoras es la movilidad y trabajar con un equipo ligerito, con un tamaño muy adecuado en pantalla y en teclado, y utilizarlo pues para temas de ofimática, internet y tal, este es tu equipo. Pero en este equipo no solo es el procesador lo que vamos a tener en cuenta a la hora de decidirnos por su compra, sino también la conectividad. Apple lo que ha querido hacer es reducir absolutamente todos los conectores, bueno, todos menos uno, a la mínima expresión. Vamos al USB 3.1 tipo C, que es este conector. Este conector tiene muchas ventajas y es que podemos utilizarlo para recargarlo utilizando su correspondiente adaptador a la corriente, que además, como veis, es súper pequeñito y súper compacto, y poder utilizar este cable como cable de datos y para la recarga que os comentaba. 2 metros de cable que vienen con la cajita del MacBook. Ah, bueno, y que también es reversible. Podemos colocar así y entonces también lo podemos colocar de la otra manera. ¡Ay, topichi! Pero claro, ¿qué sucede si queremos, por ejemplo, leer un USB? Bueno, pues que para leer un USB de los habituales, de los USB 2.0, 3.0, pues necesitamos un adaptador como este. Este adaptador cuesta 19 € y tiene por un lado el puerto USB 3.1 tipo C y por el otro lado el puerto USB 3.1 tipo 1. Así que lo que tendríamos que hacer es conectarlo aquí y poner nuestra llave USB. Esto ya de por sí rompe un poquito la experiencia de diseño, pero bueno, siempre hay que recordar que este equipo está pensado para utilizarlo en movilidad. Vamos, que si quieres muchos puertos y quieres cosas, pues lo mejor es otro portátil o un ordenador de sobremesa. ¿Y qué pasa si vamos a un hotel y la única forma de conectarnos a internet es utilizando el cable Ethernet? Pues que necesitamos un adaptador como este, adaptador que no tiene conector USB-C. Vamos, el adaptador que ya existía con los anteriores MacBook Air. Bueno, pues entonces necesitaríamos este adaptador y conectarlo. Y una vez conectado ya le pondríamos el conector, el Ethernet, el RJ45. En este caso tendríamos el más difícil todavía, el 2 en 1. No será en la mayor parte de las ocasiones en las que no vayamos a encontrar en esta situación, porque normalmente nos conectaríamos por Wi-Fi, sobre todo cuando lo estamos sacando por ahí, pero bueno, también que sepáis que esta sería la combinación para utilizarlo con cable. ¿Qué pasa si lo que quiero es leer una tarjeta SD? Bueno, pues entonces tendríamos que utilizar nuestro lector SD, que este es el lector SD que utilizo yo para mi ordenador de sobremesa, que tampoco tiene lector de tarjetas, y entonces conectarlo directamente al accesorio. En este caso, por ejemplo, pues el lío de cables podría arruinar la experiencia de diseño, pero como digo, depende mucho de cada caso. Os decía que no es el único puerto que hay en este ordenador, porque el otro puerto está por aquí, que es el conector mini jack para los auriculares, ojo, al lado de los micrófonos dobles, para cancelación de ruido y poder hablar directamente utilizando, pues por ejemplo en videoconferencias, la cámara FaceTime frontal y luego los micrófonos. Pero ¿qué pasa? Que si acabas apostando por tener lo último de lo último, es decir, un puerto USB, versátil, digital, reversible, vamos, lo último de lo último y que además al final se acabará imponiendo, y mejor cuanto antes para poder ampliar el mercado y tener un montón de accesorios, pues resulta un poquito anacrónico el hecho de que al final, en el otro lateral, lo que tengamos es un puerto analógico de finales del siglo XIX. La verdad es que a lo mejor, en este caso, Apple podría haber apostado, vamos, haber hecho un órdago a la tecnología y haber dejado que simplemente utilizásemos nuestros auriculares Bluetooth conectándonos directamente con el MacBook. ¿No queremos cable? Pues no queremos ninguno, ¿no? O haber puesto otro puerto USB-C en el otro lado, que tampoco estaba mal. La pantalla, como veis, es súper finita. Cuenta con un formato 16 décimos, tecnología IPS, retroiluminación LED y
una resolución de 2304 por 1440 píxeles. Como veis, en esta ocasión nos quedamos sin la retroiluminación de la pantalla, que sí que se parece más a los iPads, es decir, la manzanita aquí brillante en dorado, que por cierto, el dorado es súper bonito. Por cierto, si queréis saber un poquito más de detalles y sobre lo que viene en la caja, no os perdáis el unboxing, que estará por aquí, y la comparativa entre este y el iPad mini, que viene a ser como otros iPad mini, así de pequeño. El precio de este MacBook es de 1.449 euros en la versión de 256 GB de almacenamiento SSD y 1.799 euros en la versión de 512 GB de almacenamiento SSD. Luego también pues hay tres tipos de procesadores diferentes: Intel Core M a 1,1 GHz, a 1,2 y a 1,3. Dependiendo de cuál queráis luego, pues al final es uno u otro, y todos lo que sí que tienen son 8 GB de memoria RAM. Mejor las especificaciones, los precios para arriba y para abajo, pues lo veis mejor en la web. Así que por su construcción extrema, versatilidad, peso, tamaño y también por apostarlo todo a una sola carta, mejor dicho, a casi un solo puerto, este MacBook se ha ganado nuestro sello Clipete. Así que ya sabes que si quieres saber más sobre, pues, ordenadores, portátiles, smartphones o cualquier otro gadget, Mustangs, visítanos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Nos vemos en el siguiente videorama.